Bueno, y en medio de esta polémica alocución allí en el Capitolio en Washington, Donald Trump también se vio envuelto en lo que ha ocurrido con los aranceles que van a subir para los precios, para los bienes que sean importados desde Canadá y México también. Y por supuesto allí hay una serie de tratativas que se han estado realizando en las últimas horas especialmente. De hecho, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que Donald Trump está considerando un posible alivio, suavizar algunos sectores, al menos en estos aranceles a México y Canadá, y que lo podría anunciar durante esta jornada. Todavía estamos a la espera de algunos de esos anuncios, pero lo que dijo Lutnick, el secretario de Comercio, es que dice, las naciones, México, Canadá, nos están mostrando más formas de intentar detener el flujo de fentanilo. Si pueden detenerlo, el presidente tiene una mente abierta. Es lo que dijo. Habría que ver entonces qué es lo que ocurre con esta eventual medida para suavizar aquellos aranceles que ya se habían decretado como iniciados en vigencia desde el día martes por parte del gobierno de Donald Trump. A propósito de este tema, ya estamos en contacto con Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. ¿Qué tal, señor Berríos? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto. Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación a conversar con el programa Hoy en el Mundo de estos aranceles que en general no son tan fáciles de comprender, toda vez que marcan una serie de mecanismos del comercio internacional a los que no siempre estamos tan acostumbrados. Pero en la práctica, por ejemplo, ¿cuáles son esos sectores que, de imponerse finalmente estos aranceles, pueden verse más afectados, especialmente, por ejemplo, en la economía en Estados Unidos? Ahora, hay que comprender un poco lo que está pasando y para entender que hay un tema de los aranceles que es un tema económico y entender qué son los efectos de política económica que está siguiendo el presidente de los Estados Unidos. ¿Cuál, a mi juicio, es la problemática general que tenemos? Primero, estamos en un mundo muy globalizado en donde hay una interdependencia de los mercados y una interrelación entre todos los países en temas de libre mercado. Bajo esa circunstancia, aplicar aranceles o aplicar eso no solamente va a afectar a un país, sino que indirectamente a cualquier país, lo quiera o uno no lo quiera, indirectamente. Eso es un problema grave que estamos teniendo con la mayoría de los países. Claro, y en ese sentido hay algunas noticias que se han presentado en las últimas horas y que tienen que ver, por ejemplo, con el sector automotriz. Muy importante, por lo demás, en Estados Unidos. Sabemos la gran cantidad de firmas automotrices estadounidenses que tienen sus plantas gigantescas en el territorio. Y también entonces allí pensar que el traslado, por ejemplo, de piezas que se fabrican de un lado a otro de la frontera entre Canadá y Estados Unidos pudiesen verse afectados por esta alza en los precios. Aparentemente ese es el primer sector que podría suavizarse, de acuerdo a lo que dijo el secretario de Comercio. ¿Cómo se establece la importancia de la industria automotriz en Estados Unidos y también cómo se extrapola a los productos que también se venden, por ejemplo, al resto de Latinoamérica en este sentido? Ahora, como te conversaba, es re difícil lo que se está planteando por el tema de la interconexión que hay y la fabricación en diferentes países. Ya ayer la bolsa y Estados Unidos ya pegó un fuerte impacto, sobre todo en los mayores índices bursátiles, dado que entraron en vigencia a contar del 4 de marzo el 25% de aranceles a Canadá, a México, y un aumento de un 10% adicional, llegando a 20% a los aranceles de los productos de México. Lo único que se dejó fuera, y solamente con un 10% de arancel, son todo lo que son temas energéticos, porque a Estados Unidos hay una dependencia energética de Canadá y de México en algunos aspectos. Sí. Ahora, lo problemático va a ser, no es llegar y de industrias que están interrelacionadas a nivel global, que vayan a volver a Estados Unidos en forma inmediata. El montar una empresa de nuevo, montar cadenas logísticas, montar sistemas de producción y montar todo de nuevo, se demoran aproximadamente entre 2 a 3 años. Y esa es la gran dificultad que está viendo el mercado americano. Por lo tanto, el tema de los aranceles se está entrelazando entre dos cosas. Trump dijo que va a revisar los aranceles, producto de que estima que hay aranceles no compensatorios en las relaciones bilaterales con diferentes países. Por ejemplo, en el caso de nosotros nos podría afectar con el cobre, que está analizando
tiene una comisión 270 días para analizar si hay un efecto en la relación bilateral. Pero otro son los efectos de aplicación de aranceles con respecto a situaciones que el presidente de Estados Unidos quiere manejar y forzar. En el caso de México, en la inmigración y el tema de la droga, y en el caso con Canadá, el tema principalmente está relacionado con la droga, el fentanilo. Claro, ahora tomando en cuenta que Estados Unidos es un actor importante en términos del comercio internacional, ¿cuánto podría afectar que esto crezca hasta una guerra comercial, por ejemplo, como la que vivimos entre China y Estados Unidos en el primer gobierno de Donald Trump? Se lo pregunto porque obviamente nosotros también tenemos una relación evidente con China y con los productos chinos que llegan a nuestro país también. Y en ese sentido preguntarle específicamente, si esto llegase a crecer en la medida en que Donald Trump insista, por ejemplo, en los aranceles hacia los productos chinos, en nuestro mercado también, ¿cómo pudiese verse afectado? Ahora, lo que yo creo que efectivamente hay que diferenciar dos cosas. Uno, que es la guerra comercial que efectivamente se está dando, principalmente con China mayoritariamente, y lo otro es uso de la economía o este tipo de cosas como herramienta política para ciertas cosas que en el ámbito político Donald Trump quiere que se implementen. Como te decía, el caso de México, el tema del que separe la migración de otros países y dejen pasar por territorio mexicano la migración de prácticamente muchos países de Centroamérica y el tema de la droga. Pero ahí hay un hecho más político que el tema de guerra comercial. Ahora, lógicamente, lo que se está viendo es un inicio de una guerra comercial, pero cuando se inicia una guerra comercial tiene efecto para dos partes. El problema es que esto, y esto se ha estado analizando harto, va a tener un impacto en la economía americana. Ayer se impactó en la bolsa, podría haber un incremento de precios sustantivos y adicionalmente los productos, muchos productos que van a Estados Unidos, que son productos americanos, de tecnología americana que se producen en China. Basta ver los teléfonos celulares, pantallas de computador, Claro. computadores, teléfonos, una serie de cosas. Y eso van a sufrir precios y el impacto que él lo tiene, no el que produce, sino mayoritariamente el consumidor al cual se van a subir los precios. Y ojo, nosotros no vamos a estar ajenos a eso, por más que digan que nosotros no nos puede afectar el cobre, pero si hay subida de precio en productos que nosotros importamos o estamos interdependientes, nos va a subir igual en forma indirecta. Sí, y ahora también hay otro punto. Desde Europa se han levantado algunas alertas, especialmente por lo que podría afectar esto a los propios ciudadanos estadounidenses. Y usted ya lo mencionaba antes, señor de Ríos, pero, por ejemplo, se ha comentado mucho cómo se alimenta de electricidad, de energía eléctrica, la zona norte de Estados Unidos, están estados como Idaho, Montana, de la alimentación que viene de la cadena de electricidad desde Canadá, y que eso podría generar también una crisis energética importante para esa zona de Estados Unidos, para el norte de Estados Unidos, y que eso no lo estaría contemplando Donald Trump. Y en ese sentido le pregunto, ¿cuán plausible es esta afectación que van a vivir los propios ciudadanos estadounidenses de las medidas que toma su presidente? Ahora, yo creo que ahí hay, por eso que yo creo que la medida del arancel fue un poco diferente, porque se aplicó 25 a todos los productos, pero se dejó todo el producto energético un 10. El problema es que Canadá dijo voy a aplicar aranceles a todas las importaciones que hace Estados Unidos, y ahí está el tema energético. El problema es que Donald Trump le dijo, si usted pone X, yo le voy a poner 2X más, y ahí ya entramos en una guerra indefinida de lucha que no tiene sentido. Por eso que hoy día, que es lo que dijeron, se va a revisar, se va a ver un alivio arancelario y vamos a ver qué cosas se cumplen y qué no cosas se cumplen. Yo creo que lo que están habiendo hoy día son conversaciones diplomáticas por debajo que no están saliendo a la luz pública para un poco frenar esta ola y entender que aquí hay un impacto global y no solamente un impacto centralizado. Y es más, podría tener impacto energético en Estados Unidos, tal como tú lo dices, en algunos estados muy específicos que depende de la energía de Canadá. Yo Claro. creo que hay que esperar los próximos días si se siguen aplicando los aranceles o vamos a ver algunos alivios o algunas cosas más específicas. Bien, Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de la FEN de la Universidad de Chile, queremos agradecerle estos minutos de conversación con el programa Hoy en el Mundo. No, al contrario, muchas gracias y esperemos que por lo menos en nuestro país cualquier efecto sea un poco menor porque hay Claro, productos que nos pueden afectar y exacto. algunos bastante fuertes en nuestras exportaciones. Claro, el impacto lo menor posible para nuestro país. Gracias, que esté muy bien, buenas tardes.